Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otra charla de Romancero Talks, programa de charlas organizadas por la librería Romancero Books en colaboración con los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds. En la charla de hoy vamos a hablar del retablo de Salomé Amat, escrito por Elizabeth Mulder, y con nosotros tenemos a Cristina Linares. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Encantada. un placer estar contigo otra De vez. nuevo, igualmente. Cristina es la directora y editora del grupo editorial Renacimiento, con sede en Sevilla. Peregrinaciones, mis viajes por Europa, de Carmen Burgos, y El retablo de Salomé Amat de Elizabeth Mulder son dos de los últimos libros publicados por Renacimiento en este año 2021. En el amplio catálogo de la editorial podemos encontrar tres grandes grupos: poesía y teatro, narrativa y ensayo, y el último grupo, historia y memorias. En el año 1999, Renacimiento creó otra editorial llamada Ediciones Espuela de Plata, centrada en literatura hispanoamericana y universal. María José Merlo, conocida como Pepa Merlo, es la editora de este libro. Es una filóloga y escritora española especializada en Federico García Lorca y en la poesía escrita por mujeres en la primera mitad del siglo XX. En el año 2008 apareció su libro de cuentos, Todos los cuentos, El cuento, editado por la Diputación de Cádiz. Y en el año 2009 la novela testimonial El haza de las viudas, publicado por Espuela de Plata en Renacimiento y prologada por Almudena Grandes. Maravilloso, por cierto, el Aza de las Viudas, ¿eh? Muy bien. En el año 99 comenzó a trabajar en la Casa Museo de García Lorca, Huerta de San Vicente, especializándose en la poesía de dicho autor. En el año 2016 se doctoró cum laude con una tesis sobre la última poesía de Lorca, trabajo por el que la Universidad de Granada le otorgó el Premio Extraordinario de Doctorado. En el año 2018, María José publicó la edición crítica del Diván de del Tamarit, en la editorial Cátedra. Y en el año 2018 editó en Renacimiento Una sombra entre los dos, de Elizabeth Mulder, que también lo tenemos aquí. Y en este año 2021 se ha publicado El retablo de Salomé Amat, que de hecho esta fue la primera novela de Elizabeth Mulder y esta fue la última. Y ahora me gustaría hablar de Elizabeth Mulder antes de lanzarnos de lleno sobre su Perfecto. obra. Elizabeth fue una poeta, una dramaturga y traductora. Tradujo al castellano a Pushkin, Baudelaire, Shelley o Keats, entre otros. Fue una prolífica escritora. Entre sus obras podemos destacar La historia de Java, Crepúsculo de una ninfa, Alba Gray, 6 poemarios, 6 libros de relatos y varias obras de teatro. Su trayectoria no pasó desapercibida para la prensa española de la dictadura. Elizabeth llegó a convertirse en una intelectual de la época, colaborando con la revista Ínsula, La Vanguardia y ABC, y perteneció al grupo de Eugenio de Ors, la Academia del Faro de San Cristóbal o de la Tertulia Trascacho. Su residencia en Barcelona fue un destino obligado para los intelectuales que pasaban por la ciudad condal, como por ejemplo Victoria Kent, Concha Espina, Leopoldo Panero, Salvador Espriu. Hola, Cristina, otra vez. ¿Qué tal, Jorge, de Muy nuevo? bien, después de esta introducción. Bueno, me gustaría comenzar esta charla sobre este libro brutalmente maravilloso. Y me gustaría que nos contaras, bueno, este libro fue escrito en los últimos años de vida de Elizabeth Mulder, y me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de escritura y cómo fue descubrir esta novela, cómo fue el proceso de escritura de esta apasionante novela, porque creo que hay una historia bastante heavy detrás. Sí, a ver, para ponernos un poco en situación, Elizabeth Mulder nace en 1904, muere en 1987 y al final de su vida ella pierde la vista, ¿no? Se queda ciega. Y tenía el proyecto de escribir una saga familiar de mujeres empoderadas. Al estar ya al final de su vida decide acotarlo a madre e hija, eh, y como no ve, tiene que dictarlo primero a una secretaria y luego a una sobrina adolescente que creo que tenía 15 años, que es Silvia Castells Alonso, a quien está dedicado el El libro, libro. ¿no? Tuve el placer de conocer a Silvia hace poco en Barcelona
Y bueno, la verdad es que lo recuerda como una experiencia vital. Ella iba todos los días durante 2 años después del instituto a casa Su tía. de su tía Elizabeth a hacer la labor de taquígrafa, ¿no? Y bueno, pues aprendió muchísimo con ella y cuenta cómo era una labor ardua y metódica donde le tenía que releer y bueno, Mm. trabajó muchísimo. Luego ella se marchó ya a la universidad y ella, la verdad es que creo que no volvió a saber nada de esta novela. Esta novela se quedó inédita, quedó en una carpeta y cuando hace 4 años nos ponemos en contacto con los herederos de Elizabeth Mulder, con Enrique Downer, su nieto, que le contacto por Facebook, me veo ahí una foto de un señor con una escafandra y le pregunto si es heredero de Mulder porque estamos interesados en recuperar su obra. Lo primero me dice que maravilloso, que le hace una ilusión tremenda y que además me anuncia que tiene una novela inédita, ¿no? Y le digo, la queremos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue sacar una sombra entre los dos, que era la primera novela de Mulder, como muy bien has dicho, salió en el año 2018, y en edición de Pepa Merlo, que ya había sacado ella la poesía de Mulder y que es maravilloso, el famoso poema este del pulpo, es impresionante, roja, toda roja, vi siempre la vida, tiene muchísimos poemas que son inolvidables, ¿no? La cantante Sheila Blanco para el documental de La Sin Sombrero 3 y también ha musicalizado poemas de Mulder, entre otras poetas del 27. Es considerada poeta del 27, aunque, perdón, escritora de la generación del 27, aunque estuviera en Barcelona, porque bueno, ahí también había un liceum y también Ujú. se cocía, ¿no? Pasaban cosas. Exacto. Sí. Y entonces, realmente el retablo de Salomé Amat es una novela dictada. Es una novela dictada a dos personas diferentes, pero es absolutamente sorprendente la calidad y lo bien hilada que está y lo bien construida que está en cuanto Ujú. a argumentación, a construcción de personajes. No hay en ningún momento te suena nada raro de que algo No, para nada. a la autora se le haya podido pasar, porque bueno, yo intento ponerme en su lugar y yo creo que no sería capaz ni de dictar 10 páginas seguidas de forma congruente, ¿no? Así que nada, es un hito un poco, ¿no? Es Mm. un caso muy, muy excepcional, no, Borges también se quedó al final de su vida Ciego. ciego, Concha Espina, quien también has mencionado. Bueno, hay casos de literatos, pero realmente esta es una novela que per se tiene una calidad excepcional y si le añadimos la dificultad extra de haber sido Mm. dictada, me parece que le añade añade mucho valor. Sí. Mm. Completamente. Cuando contactasteis con el nieto de Elizabeth Mulder, vosotros o vosotras pudisteis tener acceso a la novela escrita en papel, como la había escrito a máquina su sobrina, quiero decir, la pudisteis leer, ¿cómo fue el proceso, ¿no? de transcribir o editar a Word o a otro programa Exacto, la sí. novela? Fue una labor que hizo maravillosamente bien Pepa Merlo. Ella que también es investigadora, ha Ajá, estado sí. muchas veces a menudo. La verdad es que de nuevo aquí dando un abrazo, un beso y un saludo muy, muy afectuoso a Enrique, quien siempre nos ha abierto las puertas de su casa, los cajones del escritorio de su abuela. Y bueno, hace poco además ha donado todo el despacho, con todo el mobiliario y con todo tal cual estaba de su abuela a la Universidad de Barcelona, custodiado por la investigadora Ana Caballé. Muy bien. Y el legado de Elizabeth Mulder queda ahora a disposición, pues eso, de investigadores, de estudiantes, está muy bajo buen recaudo. Y la verdad es que sí, yo creo que es el sueño de todo investigador, ¿no? El, Descubrir una novela así. claro, el obsesionarte con un autor y que de repente te pongan en las manos una carpeta donde pone
Retablo de Salomé Amat, novela inédita, porque la verdad es que una de las cosas que debemos a Enrique Downer y a su padre, ¿no? Al hijo de Elizabeth, es que lo dejó todo perfectamente catalogado, perfectamente ordenado, las cartas, Ujú. todo, todo, todo. Yo me acuerdo cuando fui antes del confinamiento, tuve la suerte de poder ir a casa de Enrique. Y bueno, tuve en mis manos, pues eso, manuscritos, cartas, a todo el mundo, ¿no? Las cartas con Consuelo Vergés son preciosas, de Victoria Kent, de todo el mundo la admiraba, la quería, le transmitía Cariño, su respeto, amor, su admiración. cariño. Mm. Y bueno, también recuerdo incluso los editores le regalaban las portadas de sus libros, las originales pintadas a mano por el artista. Creo que la de Embrujamiento la pude con la pintura, ¿no? Ajá, Y eso hoy en día ya no pasa. es impensable, ¿no? Es impensable y lo tenían todo. Entonces, bueno, es una de las pocas veces que ocurre algo así, que te encuentras cosas inéditas y además de esta calidad, la novela terminada, es decir, no son borradores Ujú. o proyectos desechados, ¿no? Es que es una maravilla. Ya hemos citado algunos nombres de personas del círculo, de los círculos de Elizabeth, pero me gustaría hablar de esta Elizabeth intelectual, mujer independiente, culta, dinamizadora cultural también de la sociedad barcelonesa y residente en la zona alta, ¿no? Como se dice, diagonal para arriba de Barcelona. ¿Quién era Elizabeth? Pues mira, te cuento. Elizabeth Mulder era una hija, es de origen puertorriqueño y holandés, y bueno, este apellido Mulder Mulder. extranjero, ¿no? Queda muy así, muy exótico, además era la imagen de la cubierta del retablo de Salomé Amat es ella, era una mujer bellísima. Y es una mujer que muestra un talento muy temprano, ya con 14 años nos consta que empieza a escribir en periódicos y en medios, se interesa por el idioma ruso, entonces empieza a estudiar ruso leyéndose diccionarios Ajá. y cuando cree que tiene suficiente nivel de ruso se va a Rusia a practicarlo, ¿no? Y Ah, bueno, quiero decir, es un ejemplo de que era una mujer de armas tomar, ¿no? Y que se ponía un poco el mundo por montera. Entonces se va allí a Rusia, practica, mejora, vuelve, traduce a Pushkin, habla muchísimos idiomas, como hemos dicho, ¿no? Traduce también habla inglés, habla francés. Y entonces, bueno, es una mujer pues de alto nivel, con estudios y con talento. Lo importante sobre todo es que tiene mucho talento y mucha facilidad para crear, tanto, pues hemos dicho, pues, poesía, narrativa, cuentos, teatro, por supuesto también textos periodísticos. Y es alguien que enseguida se hace un hueco en la Barcelona de la época. Hay millones de anécdotas, ya invitaba pues, a embajadores, a cónsules. Hay una anécdota creo que es con Camilo José Cela, que al parecer estaba en su casa cenando y estaba Cela soltando algunas palabras malsonantes y Mulder dice, por favor, acompañen al caballero a la puerta que el señor Cela se va. Y lo echan, Concha. ¿no? Porque no admite entonces, bueno, era una mujer realmente con muchísimo carácter, muchísima fuerza. Su propia madre también era una de cuidado. Ajá. Hay una anécdota de su madre que estaba la niña recién nacida, Elizabeth Mulder, y había una araña que estaba subiendo por ahí por la cuna y la madre le pegó un tiro a la araña, cogió una pistola y le pega un balazo a la araña en la cuna de la niña. Es una Ya. imagen muy, muy potente de un poco el tipo de madre que tenía, ¿no? Y esa relación con esta madre se ve perfectamente tanto en el retablo de Salomé Amat como
se dice siempre que los autores escriben una y otra vez su autobiografía, ¿no? Ujú. La misma obra una y otra vez y que esto todo es autoficción. Autoficción. Y lo creo, cuando lees a Mulder lo ves esa estirpe de mujeres poderosas con carácter fuerte y recias y lo son todos sus personajes. Y la relación materno-filial siempre es muy complicada Sí. en las obras de Mulder, siempre. Sí, de hecho, bueno, quería hablar de esto, de esta obra, porque la novela fue concebida como la historia de una saga, final, de una saga, aunque finalmente leemos la historia de dos mujeres, madre e hija, Salomé y Adriana, dos nombres cargados de cultura clásica, no son dos Ujú. nombres al azar. El libro se estructura en dos partes. En la primera parte leemos sobre la vida de la madre, de Salomé, desde que es adolescente hasta que contrae matrimonio. Y en la segunda parte leemos sobre su hija, sobre Adriana, e incluso sobre las dos como mujeres adultas y contrincantes. Mm. Y me gustaría hablar, no contar la novela entera, No pero hagamos spoiler, no no hagamos hagamos spoiler. spoilers, exacto, pero me gustaría hablar de esa relación particular o muy especial entre madre e hija. Sí, el tema de los nombres en el prólogo excelente de Pepa Merlo hace Ujú. referencia, bueno, a la Salomé bíblica. El prólogo de Pepa es delicioso. Y estoy recordando también que lo comentábamos alguna vez, hay un personaje en Una sombra entre los dos, Soledad, que se apellida, su primer apellido empieza por O y el segundo apellido empieza por S, entonces sus iniciales son SOS. Y es un Ah, personaje que necesita ayuda, que ayuda. está, claro. Entonces, bueno, nada es baladí, nada es al azar. Y incluso, o sea, tengo pasajes marcados a mitad en varios Novela. momentos de la novela donde Mulder te vaya soltando pinceladas un poco de lo que va a pasar o al menos hacia dónde va a ir orientando La la novela. historia. Me Mm. parece que había, a ver si lo encuentro a mitad de la novela, decía algo así como, porque nadie puede decidir el destino de un niño, ¿no? Y de un adulto tampoco. O sea, es como que en realidad los destinos no se pueden planear, el destino ocurre, ¿no? Ujú. Inevitablemente. Entonces es un poco esa sin hacer spoilers de nuevo, insisto, pero la historia del retablo de Salomé Amat es sobre la voluntad de querer cambiar el destino al que uno está condenado y si realmente se puede cambiar o no y qué consecuencias tiene. Ujú. Bueno, volviendo a lo de la relación con la madre, esta relación madre-hija se ve también reflejada o de mujeres que se confrontan, que se enfrentan, se ve también en otros personajes, en El hombre que acabó en las islas también, en Alba Grey también. Quiero decir, en toda la obra de Mulder hay siempre personajes femeninos que chocan y bueno, Ok. muchas veces probablemente tenga rasgos de la propia Mulder o de su propia madre y que se mezclen en la madre y en la hija y que hagan una amalgama, ¿no? Mm. de personalidades, pero bueno, la historia de Mulder y está Pepa Merlo escribiendo la biografía porque tuvo una vida fascinante y creo que cuando la Publicarlo. termine Vale. la publicaremos, por supuesto, y va a ser emocionante porque no quiero adelantar Contar mucho. acontecimientos, pero la relación con su propia madre y bueno, Mulder se queda viuda a los 29 años de un marido mayor que ella, que era el amante de su madre. Entonces, bueno, ahí hay unas historias muy, muy interesantes que irán saliendo, ¿no? Que forman parte de la historia de la literatura ya. Ujú. Y luego, Claro, pues, ahora que estás contando cierto tipo de cosas, ahora estoy entendiendo la novela desde otro punto de exacto, vista. exacto, sí, sí, sí.
ahí hay un reflejo flagrante, ¿no? De su vida. Sí, y de cómo también su madre intentó manejarla a ella, ¿no? Para tener cerca al amante. Bueno, hay Sí, ahí sí, mucho, sí. mucho donde rascar y mientras más obras se publique de Mulder y cuando salga la biografía vamos a seguir descubriendo a una mujer fascinante. Hay una novela suya que se adaptó al cine, Verónica, nunca salió la película al final Ay, qué por adorable. la censura, pero bueno, estamos hablando de, quiero decir, estamos hablando de una autora de primera categoría, adaptada al cine, con reconocimiento internacional y, bueno, fascinante. Yo creo Mm. que nos queda Elizabeth para rato Para y rato. esa... Esto da gusto saber. En el libro, uno de los temas de los que habla en el libro es sobre el interés por el ascenso social, ¿no? Ujú. Y es uno de los grandes conflictos sociales de la España de la posguerra que ha perdurado hasta nuestros días, por decirlo así también. Y me gustaría hablar de esto, de cómo Salomé, bueno, porque tú cuando empiezas a leer la novela, que es lo que estábamos comentando antes, o yo en mi caso yo empecé a leer la novela y me hice una idea ya de por dónde la historia iba a ir, ¿no? Pero de repente, a las Mm. 30 páginas o incluso menos, hay un cambio, un plot twist, donde Salomé da un giro de Sí. 180 grados a su vida y cambia y deja a Marcelo, esto es que lo podemos decir, y deja a Marcelo por el señorito Amat y cambia de vida y entra a formar parte de la familia rica del pueblo o de la Ujú. provincia, ¿no? Y eso es algo que me resultó muy interesante porque sí que reflejaba un, una ansia de la sociedad de aquella época de cambiar, de ascender socialmente. Sí, es curioso porque, hombre, llamándose el retrato de Salomé Amat, pronto sabes que ese apellido Amat no lo tiene ella de soltera y Claro, Marcelo no se apellida Amat. Entonces, bueno, ya sabes que no has hecho spoiler porque, bueno, es un plot twist muy sí, temprano correcto, y... sí, sucede muy al principio. Exacto. Pero sí que es un tema que creo que a Elizabeth siempre le pareció fascinante. Es más, el personaje este que comentaba antes también de Una sombra entre los dos, eh, habla también sobre la situación de precariedad de una prostituta y cómo la sociedad la ve y no la respeta y cómo la denigran, ¿no? Y aquí también en el retrato de Salomé Amat el principio es súper potente, habla, ¿no? de una mendiga y cómo el pueblo la ve y la trata y la teme. Y entonces es algo que yo creo que Elizabeth Mulder, a pesar de haber nacido en una familia bien de Barcelona, es algo que se refleja siempre mucho en su narrativa y es pues cierto compromiso social y feminismo, quiero decir, Ujú, en sus novelas siempre hay un alegato feminista, no panfletario, no con intención no es artificioso, es realmente, es feminista de forma intrínseca, ¿no? De ujú. raíz, sin, sin ni siquiera forzarlo. No, exacto. Mm. Entonces, sí, tienen, creo que, bueno, le he dicho ya 4 veces, es que tienen una fuerza sus personajes, sus protagonistas, y que es envidiable, ¿sabes? Te da un chute de energía y te adentras siempre mucho. Para mí la literatura de Mulder es de tal calidad, se ha considerado a veces como erróneamente como novelitas rosas, para nada, es que son novelas muy potentes, muy bien construidas, con una trama muy elaborada. Yo creo que tenía un don. Mm. Y sí, la verdad es que las protagonistas de Mulder son como ella y como su madre. Sí, son mujeres con presencia. Sí, No, son y mujeres. personalidad. Sí. Otro de los conceptos que recorren la novela es el deseo y el querer conseguir lo que una se propone, ¿no? Ujú. Que podríamos
podríamos decir, no deseo, sino la independencia de uno mismo, ¿no? De una misma, ya sea para ascender socialmente o para que tu familia acepte a la persona de la que estás enamorada. Y me gustaría también comentar esto, ¿no? De cómo bueno, es un acto de feminismo, que es la siguiente pregunta de la que iba a hacer, y es como tanto Salomé como Adriana imponen su voluntad, su deseo, a pesar de las circunstancias, de la familia, de lo que sea. Ellas quieren hacer algo y lo van a conseguir. Y casi siempre lo consiguen. Claro, y es algo que, volviendo a la biografía de Mulder, también hay muchas reminiscencias a que ella hizo siempre lo que le dio la gana y tomaba una decisión y lo hacía, no importaba cómo, ni lo lograba, ¿no? Esa voluntad de hierro. Ujú. Mulder, al quedarse viuda luego, durante el resto de su vida, tendría también a su secretaria como pareja, ¿no? Y entonces, bueno, al final es un alegato, quiero decir, entendemos también muchas cosas con esta afirmación que acabo de hacer, ¿no? En esta necesidad de que tu pareja sea aceptada, que se te permita amar a quien quieras, pero al mismo tiempo está pues la confrontación con cómo deberían ser las cosas y las oportunidades que te da casarte con alguien bien. Hay todo ahí una amalgama de situaciones y de condicionantes que la época, por supuesto, pero bueno, es que para mí es rabiosamente moderna. Estamos hablando, Una sombra entre los dos es de principios de los 30 y el retablo de Salomé Amat, ella muere en el 87, lo escribe al final de su vida, al final del franquismo. Y es realmente una novela, para mí es atemporal, podría Sí, de hecho, al perfectamente. principio yo no sabía en qué tiempo contexto histórico, ¿no? Estaba situada. Me costó, bueno, un poquito Sí, hay un momento que situarla. hace referencia a la guerra civil, Sí, pero sí, es verdad que... Y luego los libros de Mulder tienen una característica común, que están muy bien descritos y de una forma como muy cinematográfica, darían para películas sí, excelentes. completamente. Yo siempre aprovecho para aquí hacer un llamamiento a directoras de cine, a mujeres que estén buscando proyectos ilusionantes y de calidad. De verdad, en las novelas de Mulder, tanto las que hemos publicado en Renacimiento como en otras, vais a encontrar una fuente inagotable de material Completamente, sí. estupendo, absolutamente brillante. Sí, 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 sí. Hablábamos de los personajes femeninos, Salomé y Adriana, de su independencia, de su feminismo, y cuando leía la novela me chocaba mucho esa decisión, ¿no? Esa independencia, ese decidir qué tipo de vida querían llevar o qué es lo que querían hacer, y me chocaba mucho porque claro, esta novela fue escrita al final en los estertores del franquismo, que sí que era un poco más relajado, podríamos decir, en comparación con los años 40 y 50, pero bueno, se seguían asesinando a personas, eh, garrote vil hasta el último día. Pero me chocó mucho eso, ¿no? Que ella hablaba, pero claro, ahora con esta charla ya voy contextualizando todo mucho más. Yo no sabía que su secretaria y ella eran pareja, por lo tanto vas entendiendo, ¿no? Del tipo de carga que quiere dar a sus personajes femeninos y ese apoyo también a las mujeres escritoras y a las mujeres que querían ser dueñas de su vida. Sí, luego también está, ella era una mujer, como digo, pues de origen extranjero, ¿no? Holandés, puertorriqueño, de buena familia, pero también era de izquierdas. El poema que he citado Es antes, el de Pulpo Roja, Rojo. toda roja, vi siempre la vida. Y claro, yo creo que también hay una parte en la que se la ha silenciado, el canon no la ha incluido, porque siempre ha estado en una especie como de no man's land, donde era catalana pero no escribía en catalán, donde era rica, entonces sería de derechas y no nos interesa,
Y claro, es una figura muchísimo más compleja y era Compleja que como, todo. claro, es como, no, perdona, sabes, ella durante la guerra civil eh, está un poco protegida por este origen ¿Ves? extranjero y tal, ¿no? ¿Sabes? No, pero bueno, hay una anécdota que se ha contado mucho y que puedo contar porque me parece fantástica. Y es que al parecer durante la guerra civil las iban a fusilar a ella y a su madre, ¿no? Eran dos mujeres guapísimas, rubias, altas y tal. Y entonces hay una anécdota en la que al parecer pues unos milicianos, no, no, es que tenemos que salvarlas tal, porque son guapísimas, no, no podemos dejar que maten a dos rubias estupendas, ¿no? E hicieron ahí una misión de salvamento para salvarlas. Y años después, el nieto, Enrique Downer, en la Isla del Hierro se está cortando el pelo con un peluquero ahí al pie al borde del mar y le cuenta el peluquero que él estuvo una vez en la península durante la guerra civil y que salvó a dos rubias guapísimas a las que querían fusilar y que las salvaron él y varios compañeros y claro, de repente ¿sabes? Estas cosas que la Bueno, realidad sí, supera la ficción, ¿sabes? efectivamente. ¿Sabes? ¿Cuáles son las probabilidades de que el nieto luego conociera El al miliciano. señor que luego había sido? No sé, es Mm. maravilloso. Y historias así hay muchísimas más. Yo creo que la vida de Mulder da también en sí para una o varias películas y estoy deseando que termine la biografía Peppa Merlo porque vais a... Si no estáis ya enamoradísimos y enamoradísimas de Mulder, lo vais a estar todavía más. Más. Algo que he percibido a lo largo de la lectura de la novela y de lo que ya hemos comentado también es la fatalidad que recorre las historias, ¿no? Y es una fatalidad que nunca llega de forma brutal hasta que llega, pero a lo largo de toda la novela tú lo has dicho, hay pildoritas que te van anticipando lo que puede llegar a pasar Ujú, y salvando las distancias, por supuesto, sí que me ha recordado en algunos momentos a Crónica de una muerte anunciada. No es ujú. porque aquí en el retablo de Salomé Amat, en el primer párrafo te digan que Salomé muere, que de hecho no muere, pero sí que hay una fatalidad, ¿no? A lo largo de la novela que se percibe, sabes que algo va a pasar, Sí, pero nunca llegas, nunca llegas, ¿no? Y de repente la historia cambia, hay un plot twist, luego hay otro, luego hay unos años, no, hay unas, se nos narra unos años muy buenos en la vida de Salomé Amado, donde ha disfrutado, ¿no? Y luego otra vez, fatalidad. exacto. Yo creo que es una de las muestras de lo magistral de Mulder y de esta novela, ¿no? Cómo crees que va a ir por unos derroteros y luego es todo lo contrario y cómo te sorprende siempre, pero tanto en esta novela como en todas, te deja siempre en vilo. Y yo creo que realmente la novela de El retablo de Salomé Amat insisto, es la última novela de Elizabeth Mulder, Mm. es la del final de su vida dictada y yo creo que desarrolló una maestría que fue perfeccionando. Bueno, es verdad que Una sombra entre los dos para ser la primera también es espectacular. A mí también me parece, ¿sabes? Yo creo que es una de las de las mejores primeras Primeras novelas que novelas. he leído. Y en cuanto a este, claro, no quiero hacer mucho hincapié en la trama para no incurrir en... Desvelarla, claro. Exacto, pero yo creo que es una prueba más de la magistral facilidad que tenía Mulder para crear historias y en los cuentos también que tiene, el de una China en casa, tienen también cuentos infantiles, el de la historia de Java que tienes detrás también, publicado por Cuadernos Sí. del Vigía, es una historia, es una novelita, pero es absolutamente fascinante también, ¿no? Sobre la alegoría de la mujer libre.
Y bueno, es que de verdad que yo creo que hizo bien en acortarlo a madre e hija porque no necesitas ¿Qué más. necesitas más? Podría haber seguido con la hija de la hija y la hija de la hija de la hija, pero realmente aquí se condensa, ¿no? Y es muy interesante que hay mucho De de ella, Elizabeth. Por eso nos gustaba la idea de que ella fuera la la portada. portada del libro, porque bueno, es una foto espectacular, era una Sí, mujer bellísima sí. y, y luego a posteriori han salido justamente, me mandaba Pepa unas fotos de Elizabeth Mulder vestida de Salomé, disfrazada, Ah, impresionante, que habría sido incluso todavía mejor. Y claro, a posteriori, hace poco contactó con nosotras Enrique porque había encontrado también, rebuscando entre papeles, un final alternativo para el retablo de Salomé Abad. y Eh, perdón. Sí, entonces te iba a contar que como la edición ya se ha agotado y estamos preparando una segunda edición, la vamos a ampliar Enhorabuena. con un epílogo de Pepa Merlo, donde nos habla de estas cuartillas. Como estaba ciega, escribe literalmente pues una palabra por página, ¿sabes? Como grandísimo y bueno, no quiero adelantar más, pero es una prueba de, la, de lo complejo, ¿no? Del sistema de escritura de un autor, de cómo quiere que termine un personaje o que pase esto, cómo tiene ya establecido cómo, qué va a ocurrir y Ujú. hay datos, ¿no? Dicen que, ¿quién era? Creo que Nabokov, que escribía primero los títulos de los capítulos y luego los desarrollaba, pero que lo tenía todo ya súper Estructurado. esquematizado, estructurado y tal. Y con Mulder, pues lo fascinante es que hubiera podido terminar el libro de otra forma. Mm. Pues yo quiero leer ese final Muy bien. alternativo, o no alternativo, igual es el final que ella sí quería darle a la novela. Pues Ay, lo sabrás en el epílogo. vale. Has comentado ya a lo largo de la charla sobre algunas de las obras de Elizabeth fueron llevadas al cine. eh, y quería hablar de esto, ¿no? En mi opinión, el libro es muy cinematográfico. Mm. Y sería, yo leyendo el libro, me venían imágenes a la cabeza de Los Santos Inocentes, de Camus, o incluso la escopeta nacional De de Berlanga. Berlanga, ¿no? En este año Berlanga que estamos. Y también Los Abrazos Rotos de Almodóvar, con el coche y la isla de Fuerteventura, creo, no, Lanzarote. Y bueno, algunas de las novelas, como hemos dicho, ya fueron llevadas al cine en los años 60, pero quiero apoyarte en el alegato que has lanzado, ¿no? Que me parece que sería muy interesante eh, llevar al lenguaje cinematográfico novelas de Elizabeth Mulder, pero no solo sus novelas, sino novelas de otras autoras, ¿no? De Carmen Martín Gaite, de Ana María Sí, Matute, porque sí que es verdad que de Cela y de otros escritores, de Libes, siempre sí que hay películas basadas en sus novelas, pero películas basadas en novelas o cuentos o relatos de escritoras de la Edad de Plata o de la generación de los años 50, no hay, no no existe. hay. Es Y, y, y es muy, sí. perdón, y es sería interesantísimo porque uno, ellas escribían la sociedad española desde el punto de vista de una mujer, que era la otra mitad de la sociedad, y luego porque daría la oportunidad a que actrices pudiesen, ¿no? Representar papeles interesantísimos e importantísimos sobre cómo distintos tipos de mujeres, perdón. Sí, perdona, que es que me emociono, es cierto, y justamente hace poco creo que lo comentábamos, que a excepción de Nada de Carmen Laforet y de Celia, que se llevó Sí, la a serie. la tele, ¿no? Con la serie de Borao, adaptada por Carmen Martín Gaite, yo creo que el cine español tiene una cuenta pendiente con la literatura española de mujeres de la Edad de Plata. Ahí yo creo que no son conscientes Del filón que hay. del filón que hay, de calidad literaria y de historias apasionantes que hay para adaptar. Te puedo anunciar ya que estamos preparando una edición
de una novela escrita en los años 50 y que va sobre una venganza de una mujer hacia su marido por sufrir malos tratos y una venganza tremenda. Y la novela es espectacular. Y la novela pasó la censura, el censor dijo que era una novelita rosa de mujeres y es una mujer que es que no te puedes imaginar las perrerías que le hace al marido y con razón, ¿eh? Pero ves ahí un odio, una venganza, una inquina y bueno, es que eso también daría para... Se me ocurren muchísimas, Eso, muchísimas. perdón, es una novela que vais a publicar ahora en el Renacimiento. Así es, sí, Vale, acabamos de firmar los derechos y se está picando ahora vale. mismo. Es en edición de Ana Cabello, viene con un estudio introductorio porque viene con Perdón. lo del informe de censura, es apasionante, le da muchísimo valor y la novela es espectacular. La novela no te puedo decir más porque no me Vale, gusta vale, vale, gafarlo, vale. pero es un ejemplo de muchos tantos, quiero decir, Sí, desde la Oculto Sendero de Elena Fortún o cualquiera de las novelas de Elizabeth Mulder, la de Una sombra entre los dos, tanto la historia como hay momentos muy, muy cinematográficos. Hay un momento en el que sube las escaleras Soledad y él la está siguiendo por detrás y ve cómo sus pies van subiendo y es que está describiendo una escena de ya está, cine. claro. O cuando va con el coche así descapotable, con mucha prisa porque está a punto de ocurrir algo y tiene el coche lleno de rosas. Y, ¿sabes? Hay unas escenas muy potentes que, Que que yo, merecen estar en el cine, sí, y que ¿no? además Joder. pasarían a la historia del cine, estoy Mm, segura. sí. Bueno, pues directoras, directores, guionistas, por favor, Escuchadnos. escuchadnos. Si tenéis un bloqueo de Creativo. creativo y no tenéis material interesante, no os ofrecen los guionistas material interesante, estáis hartos de los refritos y de las novelas bestsellers de poca calidad Sí. contemporáneas, recurrid a la literatura de la Edad de Plata que vais a flipar. Y porque hay mucho además por leer y por descubrir. Y lo Sí. bueno es que hay mucho por descubrir Sí, todavía. exacto. Yo estoy muy emocionada porque tenemos muchos más proyectos Mm, de títulos de autoras. Vamos a seguir con la Biblioteca María Teresa León, con novelas, con cuentos mm, suyos impresionantes, biografías. Vamos a seguir con Mulder, por supuesto, con muchísimas. Vamos a crear también la Biblioteca Mercedes Pinto. ujú. Eh, su libro Él fue adaptado por Buñuel al cine también. Bueno, es que la verdad es que no te puedes imaginar la fuente que hay Mm, de material de altísima calidad calidad. que se ha quedado en ese limbo y la gente erróneamente cree que el tiempo es un buen filtro. Y lo puede ser, pero hay veces que no es una cuestión de tiempo, que lo que ha llevado algo al olvido no ha sido la falta de calidad o la falta de interés, sino otras circunstancias ajenas a ese texto, a ese autor, Mm, y se han producido verdaderas injusticias literarias. Entonces, completamente. bueno, Mm. ahí estamos La- para... Rescatar eso. La verdad que organizando este programa de charlas literarias sobre escritoras de la generación de plata, son 6 charlas y yo lo hablaba con amigos, ¿no? Y con compañeras y me decían, pero ¿estás encontrando material disponible? ¿O tienes que investigar mucho? En plan, no, no, si de hecho lo que me faltan son charlas por la... Es Porque con el verdad, Renacimiento podríamos hacer las 6, sí, ¿no? Y con Padres de estuvimos... Vigía, con Torremozas, es que hay que escoger porque gracias que estáis reeditando mucha obra y la verdad que es un placer para mí que soy más joven y no, bueno, es un placer descubrir esta literatura. Muchas gracias. Es un placer, así que gracias por sacarla y por... bueno, y me gustaría que nos has comentado muy brevemente que otros libros tenéis en la despensa
de Renacimiento, pero qué es lo más inmediato que va a salir de esa despensa? Pues acaba de salir Celia Novelista de Elena Fortún, seguimos con la colección Biblioteca de Elena Fortún, llevamos ya 19 títulos, ni más ni menos, y todavía queda más Celia, queda Cuchifritín, queda Matón Kiki, quedan cosas muy, muy entrañables. Y bueno, estando ya en verano para la rentrée, como se dice, Ajá, sí. para la vuelta de las vacaciones, vamos a traer algunos textos inéditos de doña Emilia Pardo Bazán Ujú. en su centenario de su muerte. A mí la verdad es que doña Emilia me parece absolutamente impresionante y moderna y brillante. Y bueno, todo lo que he leído de ella, tiene 600 cuentos, da para una vida entera para Ya. leerla. Me parece de verdad todo lo que he leído de ella, me he quedado con la boca abierta y vamos a sacar, bueno, en lugar de, es una cosa que siempre intentamos hacer y es no caer en lo obvio, en lo fácil, en lo común y es salirnos del sota caballo rey del ABCD, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en lugar de por enésima vez sacar los pasos Evitar. de Ulloa o Insolación o tal, pues buscar, ¿no? Y rascar y encontrar material siempre de calidad, siempre merecedor de ser recuperado, pero quizás menos Menos editado, conocido. sí. Muy Y bien. bueno, vamos a seguir también con algún texto inédito también de Mercedes Formica, que estoy muy, muy Ujú. ilusionada porque una vez que lees Monte de Sancha o A Instancia de Parte o sus memorias, te quedas también sin respiración en cuanto al compromiso que tenía ella como feminista y a la calidad literaria. Ujú. Y bueno, muchas más. Es que seguimos con Carlota O'Neill, con muchas más. Es que De Teresa tenemos una León. María Teresa León, exacto. Bueno, Bueno, bueno. la verdad es que tenemos edad de plata para rato ya, Bien, y con mucha alegría. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, Gracias a por ti, esta Jorge. charla. Os recomendamos muchísimo que os leáis el retablo de Salomé Amat, disponible en Romancero Books, por supuesto. Por supuesto. Y vais a flipar, por decirlo así. Es un novelón. Y bueno, muchas gracias a los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, a Pepa Merlo, que no ha estado aquí hoy, pero le enviamos un gran saludo y abrazo, Un a beso, Cristina y a Pepa. todo el equipo de Renacimiento, porque nos hacéis muy felices cuando hablamos con vosotros, con vosotras. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias a todos. Gracias a los Institutos Cervantes de Leeds, de Manchester y de Londres. Y os animo a todos y a todas a comprar libros en Romancero Books porque es un proyecto precioso de Jorge Garriz y que viva la literatura La española literatura. en Inglaterra. Sí, sí que sí. Muy bien. Ya hacemos un año ¡Ay, ahora. es verdad! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Sí. Estamos muy contentos. Muchas felicidades. Que para Gracias. los tiempos que corren es realmente una, sois unos luchadores, eres un luchador, eres Gracias. un Es un portento de proyecto la muy bonito. Estoy naturaleza. muy contento. La verdad es que sí. Estoy encantado. Pues Bueno, muchas pues un abrazo felicidades. y nos Muchas vemos gracias, pronto. Hasta Jorge. luego. Chao, chao.